Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor para aprender de su palabra, escuchar de su palabra. Estamos estudiando el tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Como siempre hago un repaso de la clase anterior. Estamos viendo el subtema, la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? La llenura del Espíritu Santo. Y como siempre yo hago un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior? Ajá. ¿Sí? Excelente, hermano Walter. Distinciones entre experiencias con el Espíritu y la llenura del Espíritu. En la sesión pasada estudiamos esa distinción. Las experiencias tratan de acontecimientos vividos que se definen entre espacios de tiempo que poseen un inicio y un final. Y cuando tienen un inicio y un final, a eso le llamamos experiencia, algo que vivimos, conocimos, sentimos, ¿sí? En un determinado momento. Diferente a la llenura del Espíritu, que es ser dominado, controlado, influenciado y guiado por el Espíritu. Estuvimos hablando del pueblo de Israel y sus experiencias de la expectación del poder del Espíritu Santo en Egipto, ¿se acuerdan? Las plagas, en el desierto, la nube, la llama de fuego, el torbellino, estuvimos mencionando eso. Y también vimos la diferencia de la llenura expresada sobre Aholiab y Bezaleel. Las experiencias consisten en acontecimientos vividos por el pueblo, en el que hay un suceso que se vio, que se conoció, que se sintió, tiene un principio, tiene un fin, mientras que lo que pasó con Aholiab y Bezaleel es algo que impactó toda su vida. No fue un suceso momentáneo, fue algo progresivo, sin espacio de tiempo. Ellos fueron dominados, controlados, influenciados y guiados en cada uno de los detalles a realizar en el diseño total del tabernáculo. Luego hablamos de los profetas del Antiguo Testamento y decíamos que necesariamente debían estar llenos del Espíritu Santo para poder dictar o promulgar una profecía futura. Y que la llenura no solamente era para el momento en el que ellos iban a proferir su profecía, sino que estudiamos detenidamente que en sus vidas vemos claramente la llenura del Espíritu. Es evidente. Porque la llenura no solamente era una experiencia en la que recibían para ir a dictar la profecía, no es un momento en el que experimentabas un éxtasis de adoración, sino que se trata de una vida. Se trata de que toda la vida de estas personas fue dominada, controlada, influenciada y guiada por el Espíritu Santo. Si estudiamos la vida de cada uno de los profetas, hermanos, evidentemente encontraremos una vida dominada, guiada, controlada, influenciada por el Espíritu Santo para la gloria de Dios. También hablaba de nuestras experiencias con el Espíritu y lo definíamos como todas aquellas sensaciones en que cruzamos a la exaltación genuina y a la adoración sincera a Dios, la reverencia y la humillación ante su santidad que nos constriñe. El sentir la manifestación de un ser tan superior y profundamente santo que nos toca, que nos quebranta, que nos abraza, que nos consuela, ese momento en que nos hace admirar y exaltar su soberanía, cuando nuestros sentidos naturales se activan y Él nos hace sentir el sabor de su gloria, esa es una experiencia con el Espíritu. Yo sé que muchos de ustedes lo han experimentado en una adoración. Esa es una experiencia con el Espíritu. Es un momento, es un espacio de tiempo, tiene principio y tiene final.
mientras que la llenura tiene que ver con toda nuestra vida. Se trata de ser dominados, controlados, influenciados y guiados solo por el Espíritu Santo. Luego eso nos llevó a la pregunta, entonces, ¿cómo se nota la llenura del Espíritu? Y volvimos a lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en Efesios 5, del 15 al 20. Y vimos que el apóstol Pablo no se limitó a simplemente decir que no se embriagaran con vino, sino que empezó a hablar una serie de cosas. ¿Se acuerdan? Habla de ser diligente, de no ser necio, de aprovechar el tiempo, de no embriagarse, de hablar con salmos, de cantar himnos con cánticos espirituales. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Y luego comienza el apóstol Pablo a seguir enumerando una cantidad de cosas que tienen que ver con nuestra vida. Empieza a decir: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo. Mujeres, sométanse a su marido como al Señor. Y luego, hijos, obedecer a vuestros padres. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Vosotros que sois esclavos, someter a sus amos como al Señor. Amos, no se pasen con sus criados. Entonces el apóstol Pablo está hablando de que el enfoque de la llenura del Espíritu y la evidencia de la llenura del Espíritu, la manera en que se nota la llenura del Espíritu, es cuando actuamos, como la palabra del Señor dice, en nuestro papel de padres, de madres, de esposos, de hijos, de jefes, de empleados. Y él enfoca la llenura del Espíritu como una vida plenamente controlada, dominada, influenciada, guiada por el Espíritu. No como una experiencia, no una experiencia, no, es una vida. Amén. Ahora estudiaremos otra parte importante acerca del Espíritu y la llenura del Espíritu. Y el tema de hoy es el Espíritu sin medida. Ese es el tema de hoy, el Espíritu sin medida. Y ahí está una pregunta en la pizarra: ¿hay medidas del Espíritu? ¿Cree usted que hay medidas del Espíritu? Bueno, pues hoy voy a mostrarle que nosotros pensamos que hay medidas del Espíritu. Y voy a ir, a medida nos vayamos metiendo a la clase, voy a ir mostrándoles cómo está de metido y arraigado eso en nosotros. Pero antes quiero que vaya conmigo a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 34. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 34. ¿Lo tenemos? Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 34. Dice la palabra del Señor: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno. Señor, somos indignos de hablar de tu palabra. Nuestras mentes son muy cortas para poder comprender la profundidad de lo que tú eres. Señor amado, ilumina nuestras mentes con tu presencia, con tu luz, con tu palabra, y ayúdanos a comprender lo que tú deseas que comprendamos. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Bendícenos, Señor, con tu luz.
por medio de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos, Señor. Amén y amén. Hemos leído la palabra del Señor en este versículo que dice que Dios no da el Espíritu por medida. Hermanos, hemos llegado a un punto en el que pareciera que tenemos una contradicción. Si el Espíritu Santo es una persona, porque Él es la tercera persona de la Trinidad, ¿cómo es que se nos manda a ser llenos del Espíritu como si debiéramos buscar o que ejercitarnos en algo? Si habla de llenura, nuestras mentes rápidamente vuelan y en nuestra imaginación vemos un recipiente casi rebalsando, que está desbordando de algo, porque eso es exactamente lo que llenura significa en nuestra comprensión. Es estar repleto, es estar completo al punto del desborde, porque tenemos bien presente que el antónimo de llenura es estar vacío. Y quiero admitir que lamentablemente estamos empapadísimos del concepto de llenura como la imagen de agua rebalsando en un recipiente. Automáticamente nuestras mentes relacionan eso de forma inmediata cuando hablamos de la llenura del Espíritu. Pero es un error pensarlo así. Es un error. No porque el ejemplo sea malo, no porque sea diabólico, que sea antibíblico, no. Simplemente es un error porque se sobreentienden dos cosas equivocadas sobre quién es el Espíritu. Y se le aplican dos asignaciones al Espíritu que no se le pueden atribuir al Espíritu, porque no podría ser así jamás, no puede ser así. Y la primera es que el Espíritu es una cosa, lo más parecido a un líquido o una fuerza impersonal. Cuando hablamos de ser llenos del Espíritu, se entiende como que Él fuese una cosa. Y eso no es así. Él no es una cosa, Él es una persona. Y lo segundo es que es algo que tiene medida. Se logra por medidas o por grados. Y a mí me gusta poner el ejemplo que he llevado en estas clases anteriores, que pensamos en que aquellos tienen un charquito del Espíritu, otros tienen un cuarto del Espíritu, otros están a medio tanque del Espíritu, otros tienen 3/4 del Espíritu y otros que están llenos del Espíritu, y hay otros que rebalsan del Espíritu. Y por último, los cristianos camellos, los que guardan en su joroba otra porción del Espíritu. La persona del Espíritu Santo es Espíritu y es omnipresente. Así que no hablamos de una cosa, hablamos de una persona. Amén. Entonces, pensarlo de esa forma, evidentemente es un error. El Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo no es un líquido, es una persona. Y si estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo es Dios. Y Dios es infinito, no tiene medida. Amén. El Espíritu Santo es una persona que no tiene medida. Lo posee todo, lo cubre todo, lo llena todo. Y cuando el Espíritu Santo cae sobre una persona, es hundida en él. Y la palabra conocida para eso es que cuando cae sobre una persona, a eso le llamamos el bautismo del Espíritu. Pero entonces, ¿a qué se refiere la llenura del Espíritu si no son lo mismo? Hermanos, el bautismo en el Espíritu trata del momento en el que el Espíritu Santo nos toca y nos posee, nos cubre y nos da vida. Ese es el momento de la regeneración. Pero la llenura del Espíritu trata de el control, el dominio,
la influencia y la guianza que el Espíritu ejerce en esa persona que recibió vida. ¿Se entendió? Amén. No es una cosa de lo cual somos llenos en experiencias intermitentes, es una vida controlada, es una vida dominada, influenciada y guiada por el Espíritu. Y claramente es evidente. Las experiencias con el Espíritu son iluminadoras y radiantes para nosotros. Es algo personal. Lo repito, las experiencias con el Espíritu son iluminadoras y radiantes para nosotros. Es algo personal. Pero la llenura del Espíritu es iluminadora y radiante para los demás. En general. No podríamos hablar del Espíritu como una cosa que puede medirse en los demás, como este tiene un poquito, el otro tiene más o menos, otro tiene medio y otro anda lleno del Espíritu. Porque la unción que tiene ese no la tiene este otro. Y esa es la manera en que asignamos medidas del Espíritu, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, cuando realmente pensamos que el Espíritu Santo es una persona y que es la tercera persona de la Trinidad, que es un ser que comparte divinidad con el Padre y con el Hijo, no podemos pensar que somos enviados por el apóstol Pablo en Efesios 5:18 a ser llenos del Espíritu, como ir a buscar llenar nuestro tanque espiritual. Él es una persona. Y quiero retomar el primer ejemplo con el que inicié con respecto a esto, y es que cuando hablamos de ser llenos del Espíritu, estamos hablando de ser llenos de una persona. Y yo puse como ejemplo una pareja de esposos. ¿Lo recuerdan? Yo mencionaba que es como la intimidad de una pareja de muchos años de matrimonio. Cuando un esposo invierte mucho tiempo en su esposa, en su relación, la forma, la capacita por medio de la palabra de Dios, la ayuda a dominar sus inseguridades, le enseña a mantener la calma en la adversidad. Llegan a conocerse tan íntimamente que cuando el esposo no está y suceden situaciones difíciles y complicadas y hay que tomar decisiones, ella piensa: ¿qué hubiese querido mi esposo que yo hiciera? O se haría la otra pregunta: ¿qué haría él? Y yo mencionaba esto porque como ella conoce al esposo, ella decidirá y actuará como el esposo le ha enseñado. Se trata de tener control y no de actuar en caos. Mi enfoque era que de una u otra manera el esposo le ha guiado, el esposo le ha controlado su desequilibrio, le ha hecho dominar su caos, le ha influenciado tanto que ella puede enfrentarse a cualquier situación adversa aunque él no esté presente. La magnitud de la influencia del esposo en sus decisiones y acciones indican qué tan llena está de él. ¿Se entendió? Este es un ejemplo de estar lleno de la influencia de una persona. Pero esa esposa de la que estoy hablando es una esposa cristiana que deja guiarse. No es como Spirit, el corcel indomable del viejo oeste. Y quiero rápidamente admitir, hermanos, que este ejemplo no le hace justicia a la explicación de la llenura del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el esposo es un agente externo y él no tiene poder para operar internamente en la esposa. Podrán hacer efecto sus palabras y sus consejos o recomendaciones, y solo lo hará
porque ella podrá tomar decisiones en base a lo que el esposo le ha dicho. Pero cosa muy distinta es con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Él obra y opera su poder en nosotros internamente para que hagamos la voluntad de Dios. Amén. Porque Jesús dijo que Él estaría con nosotros y en nosotros. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 17. Y al decir que Él estará con nosotros y estará en nosotros, claramente Él es independiente a nosotros, pero dominante en nosotros. Amén. Él tiene voluntad propia. Y Él es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y su voluntad es la voluntad de Dios. Amén. Él hace inclinar nuestra voluntad y deseos a la obediencia y sometimiento de la palabra de Dios. Eso, hermanos, no lo decidimos desde nuestra voluntad y la fuerza de nuestra carne. Un esposo no puede hacer eso en una esposa. Él no tiene el poder para ejercer internamente en ella. Y aún con todas las formas posibles de influencia, ninguna puede ejemplificar el poder autónomo del control y dominio y señorío del Espíritu Santo en una persona. Claramente nosotros no nos sometemos por nuestra propia voluntad a Dios, porque su voluntad es nuestra santificación. Y la santificación no es deseo de la carne. Porque como dijo el apóstol Pablo, hablando de su humanidad, en Romanos 7, del 14 al 25, lo que no quiero, eso hago, pues hay una ley en mí. Entonces debemos aceptar que todo aquello que experimentamos que tenga que ver con el poder de la obediencia y el sometimiento real a la palabra de Dios es obra del Espíritu y solo del Espíritu. Amén. No proviene del impulso de nuestra carne, porque la carne para nada aprovecha. Juan capítulo 6, versículo 63. Así que no podemos jactarnos. ¿Se entendió, hermanos? Es impulso del Espíritu, no decisión desde nuestra carne. Nosotros no luchamos con el Espíritu Santo en sometimiento, en oración y ayuno para tratar de obtener su poder, su dominio, su control y su guianza con acciones que nos hagan ganárnoslo. Nosotros luchamos con la influencia, control, dominio y guianza de nuestra propia carne. Y luchamos con nuestra carne por el impulso del Espíritu en nosotros. Ninguno de los que están en el mundo tiene esa lucha contra sí mismo. Solo los que han sido regenerados por el Espíritu, los que han sido vivificados por el Espíritu. Solo ellos buscan antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Lo único que nos da... lo único de lo que nos damos cuenta al leer que debemos buscar ser llenos del Espíritu es que estamos en una guerra. Y de nuestra parte, lo único que tenemos para aportar es la influencia de nuestra debilidad carnal. Pero desde la intervención y operación divina tenemos la influencia, el poder, el control, la guianza y el dominio del Espíritu, que opera en nuestra voluntad para someter nuestra carne a la obediencia de la palabra de Dios. De eso se trata la llenura del Espíritu. No producimos nuestra propia llenura, es producida y efectuada por el Espíritu Santo en nosotros. Cuando leemos que el apóstol Pablo está escribiendo en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El apóstol Pablo está haciendo un contraste entre
el dominio, control, influencia de los deseos de la carne externados en la embriaguez del vino, mostrando su deleite vano. A diferencia de la llenura del Espíritu, que tiene todo que ver con nosotros en el dominio, el control, influencia y guianza del Espíritu Santo hacia la palabra de Dios y sus mandamientos. Lo que provoca la llenura del Espíritu es el deleite de la hermosura de su santidad. El enfoque del apóstol Pablo no son medidas. No habla de estar un poco ebrio de vino, o con un par de copas, o más o menos tomado, medio sonado, o bien borracho. Él claramente está diciendo: no os embriaguéis con vino. No lo hagan. No lo hagan. Porque en la embriaguez hay disolución. ¿Y qué quiso decir cuando hay disolución? El énfasis de la disolución es que es estar fuera de control, es estar fuera de dominio propio, es estar en pleno desenfreno y absolutamente ingobernable. Eso quiere decir disolución. Se trata de algo mucho más profundo que una pequeña medida de vino. Por lo tanto, el énfasis en la frase, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, no está enfocada en medidas del Espíritu, es mucho más profundo que eso. Se trata de ser dominado y gobernado por el Espíritu Santo. No estamos hablando de medidas. El versículo que leímos es: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. En Juan capítulo 3, versículo 24. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios no da el Espíritu por medida. Quiero enfatizar con un pequeño ejercicio lo acostumbrada que está nuestra mente a ponerle medidas al Espíritu, y haré la siguiente pregunta. Presten atención. ¿Está correcto orar diciendo esta frase? Señor, lléname más de tu Espíritu. Lo vuelvo a repetir. ¿Está correcto orar diciendo esta frase? Señor, lléname más de tu Espíritu. Piénselo. Yo sé que lo hemos dicho. Lo voy a anotar. Señor, lléname más de tu Espíritu. ¿Está correcta esa expresión? Si acabamos de leer que el Espíritu de Dios, y Dios no da el Espíritu por medida, ¿está correcta la expresión, Señor, lléname más de tu Espíritu? ¿Es correcto? ¿Ve cómo está nuestra mente? Que automáticamente le aplicamos medidas al Espíritu. Eso quiere decir, hermano, voy a explicarlo. La respuesta es que no. En un sentido, quiero que aclaremos esto. No está correcta en un sentido, pero sí es correcta en el sentido original. Y ahorita lo vamos a explicar. No está correcta la expresión si lo decimos desde una asignación de medida. No es correcta si estamos pidiendo más del Espíritu, asumiendo que la medida del Espíritu que tenemos es poca en nosotros. Ahí tenemos un error. Si oramos pensando que estamos medio vacíos del Espíritu y que necesitamos ser llenos del Espíritu, estamos haciendo una oración incorrecta, porque le estamos asignando medidas al Espíritu
y no estamos conformes con la medida de espíritu que tenemos. Por eso estamos pidiendo más de su espíritu. Si lo decimos así, tenemos un problema, porque estamos contradiciendo abiertamente lo que dice Juan 3:15, cuando dice que Dios no da su espíritu por medida. ¿Cómo puedo orar, Señor, lléname más de tu espíritu, si Dios no da el espíritu por medida? ¿Identificamos el error? ¿Sí? ¿Puede ver cómo nuestra mente le asigna medidas al espíritu? Pero también dije que estaba correcta la expresión, porque estaba en el sentido original. Y aquí va. Si oramos con entendimiento, sabiendo que al decir, Señor, lléname más de tu espíritu, estamos pidiendo ser controlados, dominados, influenciados y guiados por Él, entonces nuestra oración tiene sentido y está perfectamente correcta. Ya no estamos asignando una medida al Espíritu, estamos pidiendo ser dominados, controlados, influenciados y guiados por Él. ¿Se entendió, hermanos? Amén. Dentro de los cristianos, hijos de Dios, nadie tiene más espíritu que otro. Todos fueron bautizados en un mismo espíritu. Dios no da el espíritu por medida. Y esto quiere decir que no hay gente más ungida que otra. No hay personas en quien haya un porcentaje mayor del espíritu que en otros. No existen gentes más ungidas, personas con más unción, personas que tienen mayor medida del espíritu. No hay ungidos de cuernos pequeños, medio cuerno, cuerno entero, como dijo el pastor. Dios no da de su espíritu por medidas. Hermano Eliseo, pero ¿por qué dice eso si yo he visto que hay personas que tienen más unción que otras y están más llenos del espíritu que otras? Atención a esto. Lo que sucede con eso es que nosotros evaluamos lo que vemos y percibimos de la obra del Espíritu, y cometemos el gran error de atribuírselo a la persona que observamos, cuando simplemente es un canal. No es la fuente de la manifestación. El problema nuestro es que cuando nosotros vemos o percibimos en un momento que algo sobrenatural sucede y una persona está involucrada ahí, automáticamente nosotros le asignamos a esa persona una medida superior del espíritu. Pero nosotros, hermanos, somos los que cometemos ese error. La palabra de Dios dice que Dios no da el espíritu por medida. Si Dios le pone una medida mayor del espíritu a una persona que a otra, Él mismo contradice su palabra. ¿Se da cuenta lo serio que es eso? Eso es imposible, hermanos. El error de nosotros, o el error es cuando nosotros asignamos medida del espíritu a las personas que vemos, cuando hay una manifestación del espíritu, no de esa persona, es del espíritu. Aquí va. Aunque se resuciten muertos después de una oración, nadie debe creer que eso pasó por la medida de unción del espíritu que una persona tiene.
La única razón por la cual las cosas extraordinarias suceden es por el poder del Espíritu Santo. Y debemos tener muy claro que no nos necesita. No somos nadie para sentirnos importantes. El Espíritu Santo no necesita ningún hombre para obrar en lo sobrenatural o en lo extraordinario. ¿Y cómo explica eso, hermano Eliseo? Bueno, pues en todo Génesis, en toda la creación, nadie estuvo orando para que las cosas extraordinarias pasaran. Debemos entender que si Dios obra algo a nuestro favor de manera sobrenatural, desde nuestras oraciones, solamente es para que nos demos cuenta que Él es Dios. Amén. Es solo para que le exaltemos, le alabemos y le adoremos por su gloria y su poder. No para que desviemos esa gloria a ningún ser humano, asignándole medidas del Espíritu, como si pasara por encima de los demás, siendo un favorito privilegiado de Dios con una mayor medida del Espíritu. Ese es un error. ¿Se entendió, hermanos? Por lo tanto, por muchas maravillas, milagros o prodigios que veamos a través de otro o enfrente a nuestras manos, debemos tener muy claro quién debe ser exaltado. ¿A quién debe ir dirigida nuestra admiración y exaltación? Cuando entendemos eso, no subimos a pedestales a nadie. Ni nos sentimos poderosos, ni nos sentimos superiores que otros, o favoritos de Dios con una medida más grande que el espíritu de otro. Lamentablemente, cuando asignamos medida del espíritu a los demás, alimentamos arrogancia. Por eso digo, hermanos, el Espíritu Santo no alimenta la arrogancia, y la arrogancia no es fruto del Espíritu. Cuando entendemos que todo es por obra del Espíritu, estaremos aterrizados en quiénes somos y quiénes son los demás. Y aunque los muertos se resuciten cuando oremos, no será porque tenemos una medida del Espíritu mayor que la de nuestros hermanos. Si los muertos resucitan es porque el Espíritu Santo les da vida. Y Él debe ser exaltado, Él debe ser honrado, Él debe ser enaltecido, Él debe ser glorificado, Él debe ser admirado, Él debe ser magnificado, Él y solo para Él la gloria. Amén. Amén. Si algo sobrenatural pasa mientras alguien ora a Dios, ningún ser humano debe ser exaltado, ningún ser humano debe ser honrado, ningún ser humano debe ser enaltecido, ningún ser humano debe ser glorificado, ningún ser humano debe ser admirado. Y ese ha sido nuestro gran problema cuando asignamos medidas del Espíritu. Porque ningún ser humano, por muy piadoso que sea, por una persona de oración o de ayuno o de sometimiento que sea, que ore y cosas extraordinarias pasen después de su ministración, que caiga fuego del cielo y se resuciten muertos, debemos estar claros que nosotros no exaltamos a nadie, a ningún ser humano. No idolatramos a ningún ser humano, porque solo Dios puede y debe ser exaltado. Solo Dios debe ser completamente glorificado, admirado, exaltado, porque solo Él debe recibir gloria, honra, alabanza, admiración de todas sus criaturas. Si usted lo ve así, y ya no asigna medidas del Espíritu, no va a tener en pedestales a nadie. Y va a adorar a Dios. Amén. Ahora quiero
Quiero finalizar diciendo esto. La misma vasta inmensidad del Espíritu en la que fuimos hundidos cuando fuimos bautizados en el Espíritu, es la misma vasta inmensidad del Espíritu en la que todos los redimidos por Cristo, todos los que son el cuerpo de Cristo, han de andar siendo llenos. La misma vasta inmensidad del Espíritu en la que fuimos hundidos. Todo el cuerpo de Cristo fue hundido. Nadie posee una medida mayor del Espíritu que otro, porque Dios no da de su Espíritu por medida. Esa es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.